poder hablar de nuestro Padre Celestial. Así que vamos a tener una oración. Eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de la noche por el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos trajiste con bien a tu iglesia para alabarte y glorificarte. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y te pedimos que tú seas el que hable a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. El título del tema para esta noche es Pagado con sangre en la cruz. Pagado con sangre en la cruz. Pero antes de entrar en el tema, voy a contar una historia. Había un joven que pagaba sus estudios universitarios trabajando como vendedor ambulante. ¿Cuántos hemos trabajado así como vendedores en la calle? Hay muchas personas, sobre todo hay pastores que trabajan así, colportando, llevando el mensaje. Este joven era universitario y trabajaba como vendedor. Pero cierto día él sintió hambre y no tenía dinero en su bolsillo para comprar nada. Así que dijo, me da pena, pero en la próxima puerta voy a tocar y voy a pedir algo de comida. El joven, en la siguiente puerta, él dice que tocó y salió una joven muy linda. Pero él no fue capaz de pedirle comida, solo le pidió un vaso de agua. Pero la joven lo vio y no le trajo el vaso de agua, sino le trajo un vaso de leche. El joven se tomó el vaso de leche muy tímidamente y preguntó, ¿cuánto le debo? La joven le contestó, no me debe nada. Mi madre me enseñó a nunca aceptar pago por hacer un favor. Entonces el joven le dijo, le agradezco de corazón. Y se fue. Pasaron los años y la joven pues ya era una persona adulta, se enfermó y en la aldea donde ella vivía, los médicos no daban con la enfermedad que ella tenía. Así que la enviaron a una ciudad grande y para sorpresa de ella, el doctor que la atendió fue el joven que ella lo atendió, le dio el vaso de leche. Cuando la joven llegó cuando la señora, porque ya era una señora mayor de edad, estuvo en aquella clínica hospitalizada, pasaron algunos días, pero cuando el doctor, porque el doctor era el especialista de esa enfermedad que la señora estaba teniendo. Así que cuando el doctor oyó el nombre de la joven y el sitio de donde ella venía, dice que él sintió curiosidad y fue a la habitación a ver si era la persona que él pensaba que era. Cuando él estuvo allí y vio y la reconoció de una vez, dice que él volvió a su oficina y hizo todo lo posible para que aquella señora se recuperara de lo que ella estaba padeciendo. Cuando ya la señora estaba bien, que ya le iban a dar de alta, al otro que hizo el doctor fue que dijo que cuando ya le fueran a dar de alta, le llevaran el recibo, el costo de la estadía allí. Y dice que él vio la cuenta y fue y la canceló totalmente. Cuando le llevaron el recibo a la señora, ella pues se asombró muchísimo y tuvo temor porque dijo, wow, aquí va a salir muy cara la estadía. Si yo nada más tuve unas horas en el Sanlúcar y la cuenta me salió por $19,000. Entonces, imagínense cuánto le costaría a aquella señora que duró varios días en el hospital. Resulta que la señora leyó y vio la cuantiosa cifra que tenía que pagar. Pero resulta que el doctor debajo de la cuenta había escrito algo. Todo pagado con un vaso de leche.
Dice que a aquella señora le corrieron lágrimas por sus mejillas de agradecimiento. Y yo me puse a pensar en esta historia. De verdad, o sea, hay personas agradecidas en el mundo, porque otra persona no hubiese hecho eso, no hubiese hecho eso. O sea, lo hubiese tratado como cualquier paciente, pero esta persona realmente sí era agradecida. Y decía, firmado por el doctor Horvath Keilly. Dice que a aquella señora le corrían lágrimas de felicidad. Dice, lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos al tiempo que su corazón llenó de alegría y oraba diciendo, gracias Dios porque tu amor fluye a través de los corazones y manos humanas. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Dios utiliza personas para hacer el bien. El título de esta noche, vamos a empezar leyendo Primera de Tesalonicenses 5:18. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Dar gracias en todo. Que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lucas 17, del 1 al 13, si alguien lo puede tener, por favor. Sí, 17 del 11. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. No. Lucas 17. 11 al 13. 11, ¿no? Ajá, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Primera verdad espiritual, mi condición miserable. La lepra era una condición miserable. ¿Alguno de nosotros conoce la lepra? ¿La ha visto? Sí, ¿verdad? Bueno, yo no la he visto así en la persona, pero cuando mi hija estudiaba medicina, ella tenía muchos libros y yo lo veía en la casa. La lepra dice que a la persona se le caen los pedazos de piel. Entonces, cuando el leproso debía abandonar su hogar, su familia, debía habitar solo fuera de las ciudades y poblados, debía habitar lejos de las personas que estaban sanas. Cuando el leproso se trasladaba a algún lugar o a alguna persona, se le acercaba al lugar donde se encontraba, debía gritar inmundo, inmundo, para alertar a la persona que un leproso estaba cerca. Así la persona podía tomar las medidas del caso y alejarse del leproso para no ser contagiado. Esto me recuerda, por ejemplo, hace 6 años que fue lo del COVID, ¿verdad? Realmente la gente vivía atemorizada. Uno escuchaba toser a una persona y de una vez, si podía correr, corría. ¿Cuánto más serían estas personas que se contagiaban y ver cómo se les caía la carne a pedazos? Lo más triste de ser leproso era que no se podía adorar a Dios de la manera normal, como lo podían hacer los que estaban sanos. El leproso también estaba desterrado de adorar a Dios. Su lepra lo alejaba del templo de Dios. El leproso estaba destinado a una experiencia caótica, miserable,
se puede ver que estos hombres sufrían de la misma enfermedad. Y estos hombres se asociaron para hacer más llevadera su existencia. Se apoyaban mutuamente. Yo me imagino estas personas enfermas con cuánto dolor tendrían que alejarse de su hogar, de su familia. No podían acercarse porque entonces las demás personas se contagiaban. En cierto sentido espiritual se podría decir que el ser humano también se encuentra en una situación caótica por causa del pecado. Sufrimos de la lepra del pecado y ella nos ha robado toda esperanza. Pero en medio de esta situación miserable, tanto los leprosos como los del ser humano, tenemos que una esperanza, ¿verdad? Alguien vino y pagó esa lepra que es el pecado. Alguien sufrió las consecuencias, murió, dio su vida por cada uno de nosotros. La segunda verdad espiritual, Jesús está en camino para sanar. Lucas 17, del 11 al 13, por favor, si alguien me lo puede leer. Ya lo leí. Ah, ya, ok. Los versículos que leímos aparentemente presentan la idea que fueron los leprosos los que fueron al encuentro de Jesús para clamar por su misericordia. Cuando Él entra en la aldea, pero si estudiamos este pasaje bíblico a la luz de lo que la Biblia presenta con relación a Jesús y la lepra, se puede afirmar que Jesús tenía un plan intencional de ir a estos leprosos para sanarlos. Dios obra de manera por caminos misteriosos, ¿verdad? Dios sabía de que estos hombres necesitaban que Él los sanara. Comenta que precisamente por su condición desesperada, los leprosos son objeto de las promesas mesiánicas por 4 razones. Número 1, Isaías describe al siervo sufriente, Jesús, evitado por todos como un leproso. Se halla en tal estado porque carga con los pecados del pueblo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esto Isaías 53, 3. Dice, la enfermedad que es consecuencia del pecado es quitada por Jesús con su sacrificio redentor para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por la razón anterior, la curación de los leprosos está frente a las señales que indican que el reino de Dios está entre los hombres. Saná enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En la curación de otras enfermedades se usa el verbo iaomai, que significa sanar, curar o restaurar. En el Nuevo Testamento este verbo se usa para referirse tanto a la recuperación física como a la salvación espiritual. Sanar por la eliminación de la lepra. Se utiliza el verbo catarizo. Significa limpiar, purificar o declarar limpio, que alude a algo puro y sin mancha,
y es el origen de palabras en español como catarisis. No lo sé pronunciar. Dice limpiar, purificar. Se usa este verbo para referirse a la terminología cultural que expresa y afirma que los leprosos no solo quedan limpios, sino que son limpios, puros, y se enfatiza el hecho de que la lepra ha sido superada, eliminada en el reino de Dios. Tercera verdad espiritual. La gratitud nace de la misericordia de Dios. Lucas 17, 14 al 19. Si alguien lo tiene, por favor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran manera, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Amén. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Amén. Dice, el samaritano comprendió que no solo había recibido la curación de su cuerpo con los debidos beneficios que estos representaban para él, ahora podía volver a su hogar con su familia. Su atención fue dirigida por el Espíritu Santo a la persona de Jesús, el sanador sobrenatural. Comprendió que había recibido algo más que una simple curación de su cuerpo. Tuvo un encuentro personal con Jesús que transforma nuestra vida. Hermoso, ¿verdad? Hermoso cómo este hombre no solamente no solamente supo que estaba su cuerpo sano, sino que podía volver a su casa, a ser feliz con su familia, y el agradecimiento que tuvo con el Señor Jesús porque lo sanó. Y me imagino cualquiera de nosotros que tuviese una enfermedad tal y que quedáramos sanos así, me imagino que nunca deberíamos de ser desagradecidos, ¿verdad? Todo el tiempo viviríamos dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho y hace en cada uno de nosotros. El relato bíblico termina con la lección que Jesús quería dejar en la mente de sus discípulos. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No se trata de si eres judío o eres samaritano. Se trata de la fe en Jesús, que produce verdadera gratitud en el corazón y en la vida del verdadero creyente. Se trata de la salvación y del perdón que Jesús pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Al contemplar a Jesús en la cruz, nuestra vida será transformada por el amor de Dios. Y entonces amaremos a Jesús y siempre daremos gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús para ser sanados, les ordenó que fuesen y se mostrasen al sacerdote. En el camino quedaron limpios, pero uno solo volvió para dar gloria. Los otros siguieron su camino, olvidándose de aquel que los había sanado. ¿Cuántos hay que hacen todavía lo mismo? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos sabemos que hacemos lo mismo? Vemos todas las maravillas que Dios hace en nosotros todos los días. Vemos cómo nos cuida el Señor de tantos peligros que hay en estos momentos,
que no solamente aquí, sino donde estemos. Y Dios aún manda ángeles para que nos cuiden y nos protejan de todos los peligros que nosotros no sabemos. Nosotros no estamos conscientes de cuántos peligros corremos. De aquel que lo había sanado, ¿cuántos hay que hacen todavía lo mismo? El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades, levanta a los enfermos de las camas, libra a los hombres de peligros que ellos no ven, envía a sus ángeles celestiales para salvarlos de las calamidades, para protegerlos de las pestilencias que andan en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruye. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos, y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierra sus corazones a la gracia de Dios. Debemos tener nosotros cuidado, debemos de ser nosotros agradecidos y de ver cada día el sacrificio que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No es fácil que un hombre, que una persona venga y sea un ser humano y esté dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Nosotros como seres humanos no haríamos ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, por amor a cada uno de nosotros. Te invito a ser agradecido. Toma tiempo para recapitular las bendiciones que has recibido de Dios. Esa es la invitación en esta noche, que seamos agradecidos, que siempre demos gracias a Dios. Amén.